Internet nunca olvida. O eso es lo que siempre nos han dicho. La idea de que todo lo que se sube a la red, cada foto, cada comentario, cada archivo, queda guardado para siempre en algún servidor remoto, en alguna copia de seguridad olvidada, es casi un dogma de nuestra era digital. Pero, ¿y si esto no fuera del todo cierto? ¿Y si existieran archivos que, a pesar de haber sido vistos por miles de personas, simplemente se desvanecieron? Hoy no vamos a hablar de teorías o leyendas urbanas. Vamos a explorar casos reales, documentados por múltiples testigos de contenido digital, que existió durante días, semanas, incluso años, y que luego desapareció, sin dejar el más mínimo rastro, como si alguien, o algo, hubiera presionado un botón de borrado universal. Bienvenidos a Profecías y Misterios, donde seguimos los rastros hasta que se cortan. Empecemos con uno de los casos más desconcertantes y recientes, conocido en ciertos círculos como el vídeo de la habitación vacía. Hace no mucho tiempo, comenzó a circular por varias plataformas, desde foros anónimos hasta redes sociales, un vídeo sin título, sin autor y sin descripción alguna. Su URL era una cadena de caracteres aleatoria y no se podía rastrear su origen. No había forma de saber quién lo había subido ni por qué. El vídeo en sí era inquietantemente simple. Mostraba una habitación normal, modestamente amueblada, con una cama, una silla y una ventana, por la que entraba una luz grisácea. No había sonido, no había movimiento. Durante más de 2 minutos, la cámara permanecía fija, sin que aparentemente ocurriera nada. Sin embargo, quienes lo veían reportaban una sensación extraña, casi unánime, una sensación de que la imagen no estaba realmente quieta. Algunos decían que sentían que las sombras se movían sutilmente. Otros juraban que la perspectiva de la habitación cambiaba de forma casi imperceptible. Era como un efecto óptico que no estaba ahí, una tensión que se acumulaba sin motivo aparente. La sección de comentarios era un caos. Los mensajes aparecían y desaparecían sin explicación. Alguien escribía: ¿alguien más ve la puerta moverse? Y, al refrescar la página, el comentario ya no estaba. El contador de visitas subía a un ritmo vertiginoso, pero la interacción era efímera, como si el propio vídeo se estuviera defendiendo de ser analizado. Y entonces, un día, simplemente dejó de funcionar. El enlace seguía activo, pero al hacer clic, aparecía un error de carga. El archivo ya no existía. No hubo un aviso de retirada por derechos de autor, ni una explicación de la plataforma. Nunca se encontró una copia. Simplemente dejó de estar ahí, borrado de la existencia digital. Nuestro segundo caso nos lleva a un antiguo foro de intercambio de archivos. Un usuario, con un perfil recién creado, compartió un enlace a una carpeta en la nube. En su publicación, que era muy breve, aseguraba haber encontrado esa carpeta en un disco duro que había comprado de segunda mano en un mercadillo. Dijo que lo compró por curiosidad, para ver qué encontraba. Dentro de la carpeta no había fotos ni documentos, solo una serie de archivos de audio. No tenían nombre. Solo estaban marcados con fechas que abarcaban varios meses. Los primeros que los descargaron y escucharon se encontraron con algo perturbador. Las grabaciones parecían conversaciones cotidianas, gente hablando en una casa, el sonido de un televisor de fondo, platos en la cocina, pero la calidad del audio era extrañamente íntima. El micrófono parecía haber estado increíblemente cerca de los hablantes, como si estuviera escondido en su ropa o en un objeto personal. Captaba susurros, respiraciones, detalles que una grabación ambiental normal no registraría. Las conversaciones eran mundanas, pero la forma en que estaban grabadas generaba una sensación de voyerismo extremo, de invasión a la privacidad. Los usuarios del foro empezaron a teorizar. ¿Eran grabaciones de vigilancia? ¿Un experimento de algún tipo? La tensión llegó a su punto máximo con el último archivo de audio. Era el más corto de todos. Durante unos segundos, solo se oía estática. Y, justo antes de terminar, una voz clara
y masculina, decía una frase que heló la sangre a todos los que la escucharon. Si estás oyendo esto, ya sabes dónde buscar. ¿Buscar qué? ¿Y dónde? El debate en el foro explotó, pero la discusión duró poco. Apenas unos minutos después de que varios usuarios confirmaran haber escuchado la frase, el enlace a la carpeta dejó de funcionar. Devolvía un error 404. El usuario que lo había publicado borró su cuenta. Desapareció. Nunca más se supo de él, ni de esos extraños archivos de audio. ¿Quién grabó esas conversaciones? ¿Y qué significaba ese mensaje final? Ahora, pasemos a un fenómeno que ocurrió en el terreno de la creación colaborativa. El documento sin autor. En una comunidad online dedicada a la escritura creativa y los juegos de rol textuales. Alguien compartió un enlace a un documento de texto online, de esos que permiten la edición simultánea por parte de varios usuarios. No hubo explicación, solo el enlace. Al abrirlo, los usuarios encontraron una simple lista. No tenía título ni introducción. Era solo una lista de nombres y apellidos, acompañados de fechas y lo que parecían ser coordenadas geográficas. Lo extraño es que el documento parecía vivo. Cada vez que alguien lo abría o refrescaba la página, el contenido cambiaba ligeramente. Algunos nombres desaparecían, otros nuevos aparecían. Las fechas se alteraban. Las coordenadas se movían. Al principio, la comunidad lo tomó como un juego, un ingenioso proyecto de ficción interactiva. La gente intentaba añadir sus propios nombres o borrar otros, pero sus ediciones no se guardaban. El documento parecía tener su propia voluntad, cambiando según reglas que nadie entendía. El verdadero pánico comenzó cuando varios usuarios de diferentes partes del mundo afirmaron haber encontrado su propio nombre completo, escrito en la lista, con una fecha y coordenadas cercanas a su ubicación real, sin haberlo añadido ellos mismos. Imagina la sensación, abrir un documento anónimo y ver tus datos ahí, como si estuvieras en una especie de registro. La gente empezó a hacer capturas de pantalla, pero incluso estas resultaban inconsistentes. Horas después, cuando el revuelo estaba en su apogeo, algo sucedió. El documento seguía existiendo, el enlace funcionaba, pero al abrirlo, estaba completamente en blanco. No había historial de edición, no había rastro de la lista. Era una página vacía, como si nunca hubiera contenido nada. ¿Fue una broma elaborada? ¿Un fallo técnico? ¿O algo más? Finalmente, tenemos un caso que afecta a la memoria colectiva de toda una comunidad. Durante años, un popular foro dedicado a experiencias paranormales y extrañas mantuvo un hilo fijo, una especie de archivo comunitario. Se llamaba el Registro Inexplicado. En él, miles de usuarios de todo el mundo compartieron sus historias personales, encuentros extraños, objetos que se movían solos, sueños premonitorios, fallos en la realidad. Era una biblioteca de lo inexplicable, construida a lo largo de una década. El hilo era moderado con mucho cuidado, para evitar falsificaciones y mantener un tono serio. Era un pilar de esa comunidad. Un día, sin previo aviso, apareció una última publicación en el hilo. No fue escrita por un usuario conocido, ni por un moderador. El perfil que la publicó no tenía historial. El mensaje era breve y directo. Ya está todo archivado. Gracias por participar. Inmediatamente después de esa publicación, el hilo se cerró. Pero no de la forma habitual. No fue bloqueado por un moderador, que dejaría un mensaje explicando el motivo. El hilo se cerró por el propio sistema. Simplemente, la opción de responder desapareció. Y no solo eso. Todo el contenido del hilo, miles de páginas de historias acumuladas durante años, se volvió inaccesible. El hilo seguía listado en el foro, pero al hacer clic, solo se mostraba esa última publicación. Todo lo demás, cada testimonio, cada debate, se había esfumado. Los administradores del foro investigaron y no encontraron ninguna acción de moderación en sus registros. No había explicación técnica para lo que había sucedido. El foro sigue activo hoy en día, pero ese espacio, esa biblioteca de misterios, permanece sellada,
con ese último y críptico mensaje como su epitafio. Estos no son cuentos de terror, son eventos digitales presenciados por muchas personas. Archivos que fueron vistos, escuchados, comentados y compartidos, y que a pesar de todo, fueron borrados de la faz de Internet sin dejar rastro. La red puede tener una memoria larga, pero parece que también tiene sus propios secretos, sus propias habitaciones cerradas y sus propios archivos que por alguna razón no debían permanecer. En Profecías y Misterios, no afirmamos la existencia de conspiraciones ni de fuerzas sobrenaturales, solo documentamos los hechos y seguimos los rastros. El problema es cuando esos rastros se borran deliberadamente. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que son fallos técnicos masivos, bromas increíblemente elaboradas? ¿O hay algo más detrás de estos borrados digitales? Si alguna vez te has topado con un archivo fantasma como estos, nos encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si te fascinan los misterios modernos, los enigmas de la era digital y los archivos que nunca debieron desaparecer, no olvides suscribirte y activar la campanita. Seguiremos buscando respuestas, incluso cuando parezca que ya no queda nada que encontrar. Gracias por acompañarnos.